Buenos días y bienvenidos al primer foro debate sobre la política y la democracia en la segunda mitad del siglo XX en Colombia. Este debate fue realizado por el Grupo 6 de los espacios académicos de Filosofía Política y Filosofía y Democracia de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Quien moderó este debate es Uriel Herrera y participamos Mónica Osorio, Elizabeth Bernal y Omar Malagón. Esperemos que lo disfruten. Hay unas preguntas que la profesora nos dio y que con estas preguntas nos pueden ayudar al debate. Una de las preguntas consiste en cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país. Y otra pregunta que también está relacionada es cuáles fueron los impulsos. La primera pregunta que nos hace la profesora con relación también a la segunda, hay una tercera pregunta, pero la vamos a ir debatiendo en este momento. Entonces, si alguno quiere comenzar con lo que ha pasado en Colombia en la mitad del siglo XX o al inicio del siglo XX en nuestro país, con respecto a la democracia. Con respecto a la obstaculización o al impulso. Comencemos con la obstaculización. Sí, perfecto. Bueno, ¿puedo comenzar? Puedes comenzar. Bueno, primero hay que decir que hay una cantidad de procesos políticos, sociales y económicos desde el comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a situar en la segunda mitad del siglo XX, que es más o menos 1950 hasta 2000, pero no se puede desconocer los procesos anteriores a 1950. Entonces, yo en mi análisis en particular tomo, digamos, como inicio o como punto de partida para esta reflexión y para este análisis el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto es 1948. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se da en un momento de violencia y de bipartidismo súper acentuado en el país, y este hecho, digamos, que genera una revuelta popular importante, y a partir de ese momento la violencia empieza en un proceso de crecimiento muy difícil, y precisamente pues en gran medida por el bipartidismo, ¿no? Después de este suceso de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la violencia en Colombia se multiplica por 100. Lo que pasa en las regiones rurales y en las pequeñas poblaciones es una catástrofe, porque hay asesinatos abiertamente de liberales contra conservadores y viceversa. Y en este punto creo que está, no recuerdo bien si está Laureano Gómez como presidente. Y en este punto está Mariano Espina Pérez, ¿no? Llega este señor, el general Rojas Pinilla, y el general Rojas Pinilla pues se toma el Estado y llega como un salvador, ¿no? En ese momento se presenta como un salvador, porque lo que él pretendía era poner fin a esta violencia tan exacerbada del país, y lo logra, ¿no? En gran medida, digamos que los primeros años de su gobierno logra tirarnos la espalda, ¿no? Entonces este señor empieza a tener cada vez más y más poder, y llega a un punto en el que no solamente el aspecto militar, sino que también quiere meterse en aspectos judiciales, legislativos, administrativos del país, y es en ese momento en el que, digamos, en el que el Partido Conservador deciden crear el Frente Nacional. El Frente Nacional le pone fin a esta carrera de dictadura de Rojas Pinilla, pero lo que hace es que excluye a otros partidos políticos de la escena política nacional, ¿no? Entonces, hay un acuerdo entre conservadores y liberales en el Frente Nacional, y es, en este sentido, es turnarse los periodos presidenciales, y esto permite, digamos, una relativa paz, ¿no? Pero lo que digo, lo repito, esto también permite que se excluyan otros partidos políticos, ¿no? Porque es como que se rifan el poder entre estos dos partidos. Esos dos hechos, para terminar, digamos,
digamos, porque sé que hay muchos más, hay muchísimos hechos detrás, ¿no? Pero estos hechos como la muerte de Gaitán, la toma de Estado de Rojas Pinilla y la constitución del Frente Nacional contribuyeron en gran medida a la obstaculización de la democracia. Eso por un lado. No sé. Omar, ¿quieres decir algo al respecto? No, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? De todas formas, hay que también recordar el hecho de que la muerte evidentemente, de Gaitán se realiza en un contexto de un gobierno conservador, ¿no? De Mariano Ospina Pérez. Y hay que saber también que Mariano Ospina Pérez llega en un momento al poder, también por elección popular, enfrentándose al mismo Gaitán y a otro contrincante del Partido Liberal que llegaba dividido a esa contienda electoral. Lo que yo he podido intuir a través de las lecturas es el hecho de que evidentemente, a pesar de que habían momentos al inicio del siglo largos de hegemonías conservadoras o de repúblicas liberales, siempre se intentaban entre los dos partidos repartir el poder, más o menos permitir la participación de una u otra forma dentro de los órganos de gobierno. O sea, en general había esa visión. Claro, nuestra democracia probablemente todavía estaba en pañales, en el sentido de que, en definitiva, cuando hablamos de democracia, ¿quién hace parte activa de la democracia? Y está siempre el problema, ¿no? Seguramente son las personas que están en el poder, las personas que están cercanas al poder, las que llevan todos los hilos de la democracia. Y realmente, tal como lo decía Mónica, lo terrible, una deriva todas las personas del campo, sobre todo a la parte rural, donde la gente empezó a o de otro. También un hecho quizá histórico importante, hasta donde tú dijiste, Mónica, de narrar, es la ANAPO, ¿no? Este famoso partido que en 1970, en la elección de 1970, se piensa que le hicieron fraude. Y es muy interesante, fue el mismo dictador, es el mismo Gustavo Rojas Pinilla, el mismo. Y evidentemente la idea de fraude luego generó, lo sabemos un poquito todos, la cuestión de perdió la ANAPO y se generó un grupo guerrillero en ese mismo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensó que había habido fraude en la elección de Misael Pastrana Borrero. Y luego lo segundo, las guerrillas más bien de corte comunista, en los años 60, las FARC, en el año 65, el ELN, en el año 67, el EPL, ¿no? También en nuestro contexto latinoamericano, también ciertas ideas comunistas que estaban apoyadas evidentemente en enfrentarse a las ideas de los Estados Unidos, y eso también tuvo su efecto concreto en Colombia, ¿no? Yo solo quería agregar esto como para poder complementar la nacional. Gracias. Yo quisiera también agregar algo al respecto. Es un poco la democracia frágil de nuestro país. Una democracia que inicia prácticamente comenzando el siglo, ¿sí? Aunque históricamente desde Simón Bolívar se trata de tener unos planteamientos que vienen de Europa, sin embargo es muy frágil la democracia tanto en Colombia como en el mundo y en América Latina. Y en nuestro país no hay unos estamentos claros de lo que se quiere por democracia. Si sigamos a lo que usted nos decía, Omar, al campo, pues los campesinos en su tierra, sin una concepción de democracia, estaba centrada en las élites, así como donde hay unos intereses, donde hay unos parlamentarios que no ven esa realidad del país, y dos partidos prácticamente en poder. Y estos partidos no tampoco tienen claridad, luchan a una violencia en el campo, que en últimas el campesino es el que sufre, que algunos aprovechan la violencia como cedo en uno de sus apartes. Una democracia frágil. Sin embargo, se ven a partir como de 1930, luego el Frente Nacional, como motivos, como una lucha por que esta democracia surja, ¿no?
y entre los dos se comparten el poder. Al día de hoy tenemos unos intereses políticos que no se logran pues, tener una democracia y una evolución que ha sido muy frágil. Yo pienso que hasta ahora hemos tomado conciencia de la participación ciudadana en lo que nos interesa. Pero tenemos todo un historial muy pesado que nos ha marcado, ¿no? Y que todavía nos sigue marcando. Hasta ahora logramos la paz con la guerrilla, después de que con la muerte de Gaitán se generaron estas guerrillas con corte comunista y seguimos en esa fragilidad de la democracia. De participación que he visto que lo han mencionado todos acerca de, digamos, lo aparentemente apolítico que podría ser el pueblo colombiano, pues me parece que es lo contrario. Realmente el pueblo colombiano es un pueblo muy político, porque lo que veíamos desde el principio en la historia del Frente Nacional y todo esto, o sea, ¿por qué la gente sale a la calle a matarse por un partido político? Y porque la política además no es una cosa que únicamente viva en el Estado, en las curules, o que viva únicamente en los estamentos del Estado, sino la política es lo que hacemos, es la forma en la que vivimos, cómo nos comunicamos, todo, absolutamente todo implica política, y el pueblo colombiano es un pueblo completamente político, ya sea por convicción propia o porque se encuentra alienado, pero es un pueblo político, y por eso se dio y se pudo propiciar esta época de la violencia y también todo lo que ha ocurrido de allí en adelante. A mí me parece muy como particular y de hecho personalmente cuestionable todo lo que tiene que ver con el magnicidio de Gaitán, porque por una parte, siempre que pienso en Gaitán, recuerdo una película de Batman en la que Guasón le dice a Batman, o vives para ser un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Entonces yo veo eso completamente reflejado en lo que tiene que ver con el magnicidio de Gaitán. O sea, él simplemente no tuvo la oportunidad de defraudar al pueblo. O sea, llegó a un punto en el que era un completo héroe y por eso hoy decimos magnicidio. Pero ¿qué hubiera pasado si él no lo hubieran asesinado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado efectivamente al poder? Porque estamos hablando de una persona que venía completamente, aparentemente convencida de unas ideologías políticas, pero en algún momento empezó a decir, ay no, venga, pero tal vez no. Pero esto de pronto no, de pronto me tengo que pasar al otro partido. Igual venía estructurado con toda una ideología de derecha que era completamente, que incluso lo podemos ver ahora, o sea, continúa siendo ultraderecha. Y es una ultraderecha, ni siquiera una derecha, es una ultraderecha. Y él venía en eso, pero estaba también como, bueno, y tal vez me paso para allá. Y es un poco el juego político que se ve en un partido y al día siguiente piensa una cosa completamente diferente y, oh, ahora soy de otro partido. Eso ocurre pues también por los juegos de poder y el dinero que implica la política. Pero yo pienso que el Estado colombiano sí, el pueblo colombiano sí es muy político, sí está muy enterado en las cosas. En algún momento es obstáculo, pero también en algún momento genera que se den los movimientos. Entonces, bueno, una era esa, que todos somos políticos, pues también está el tema del nacimiento de las guerrillas, que eso también habla, están atropellando. Yo no estoy de acuerdo y si bien sí tienen esa idea, y digamos yo, mi familia era muy bogotana, mi familia vivió el Bogotazo. Ellos estuvieron encerrados, todo el tema del Bogotazo y todo eso. Bogotazo. Y también tengo familia que estaba en el campo, y entonces la familia que estaba en el campo ocurría también un poco lo que se ve en diferentes crónicas, entre esas las de Germán Castro Caicedo, que narran que hay pueblos donde todo el pueblo es conservador, o todo el pueblo es liberal, y todos estos eran conservadores. Y eran todos conservadores por defecto, no podía llegar una persona que fuera liberal o de otro partido político o algo así, sino que todos eran así. Y eso permeaba un montón de situaciones de violencia. Y ocurrió, bueno, pasó en todo el Frente Nacional, y ahí realmente es una falacia y todo el tiempo de estamos en paz, pero digamos, yo encontré una frase en el libro de Germán Castro Caicedo que decía, aún se dan bala, codos y cachiporros, que eran como las expresiones para los liberales y conservadores. Él está narrando un tiempo después del nacimiento de lo que fue el Frente Nacional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente estos son pactos que se dan únicamente en un papel, que no están ocurriendo en la vida real. Y es lo mismo que pasa ahorita, que son cosas que sí, en efecto, se supone que están ahí y todo. Pero pues en la práctica, las cosas llevan un proceso completamente diferente. Y otra cosa que pienso que cambió completamente, que fue un obstáculo para todo lo que fue la democracia y que sigue siendo hasta hoy,
un obstáculo para la democracia, es que Colombia es un país, en general Latinoamérica, tiene un problema, y es que venían de un proceso dotado a partir del descubrimiento de América, o sea, eso en el que llega a descubrir diferentes estados de gobierno, diferentes cosas, pero este fue un proceso que fue contado y de alguna forma nosotros, bueno, quiero ser ahora esta parte de Europa, ahora quiero ser esta, ahora quiero esto, ahora quiero esto, pero no tuvimos como un momento de descubrirnos. Tristemente pienso que como una forma fue durante la guerra, o la violencia o todo esto que ocurrió, porque Colombia tuvo la cualidad, particularidad de, ay, perdón, de reinventar la guerra, inventó nuevas formas de hacer guerra. Pero como les decía, también esa parte de los movimientos y el ser políticos no solamente obstáculos, sino también fue una ventaja. Bueno, yo los invito a que entremos en este cada uno tiene participación, un minuto, ¿sí? Sobre algún tema que le haya interesado, que quiera debatir. Tengo uno, ¿no? ¿Es político o democrático? ¿Qué piensa Omar? Bueno, o sea, yo pienso que en general, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Claudia, ¿no? De verdad que la política, la forma de adhesión a una, creo que casi toda la vida republicana de Colombia, ¿no? La cuestión de que si es democrático, yo pienso, vuelvo a decir, ¿no? Que la democracia todavía está en nuestro caso en esa época todavía en Ecuador, pero cada vez que me acuerdo de Colombia, yo soy santandereano, ¿no? Y de una zona, yo de un pueblo que era zona roja, en donde estábamos asediados así por la guerrilla, y donde he vivido tomas guerrilleras directamente, o sea, ahí mismo en el pueblo. Pero yo, a pesar de eso, sigo viendo que nos falta avanzar en el realmente generar democráticos. Eso es lo que yo pienso. O sea, sí que somos políticos en ese sentido de adhesión, pero nos falta caminar para ser democráticos. ¿Qué piensa Mónica? De acuerdo, estoy de acuerdo con Omar. Somos un país político, pero yo no sé, me atrevería a decir como mal político, porque lo que decía Elizabeth anteriormente sobre lo que pasa, lo que seguía pasando durante el Frente Nacional en muchos de los rincones apartados de Colombia, y es que la gente se seguía matando por ponerse la camiseta de un partido, pero en realidad hay que ver si estas personas que se mataban tenían conciencia y tenían expresada cada partido, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, la gente de los pueblos que se mataba por ser liberal o se mataba por ser conservador, y no tenían, digamos, las herramientas de racionalidad y las herramientas de estudio para hacer un análisis serio y decir, sí, yo soy liberal por estas y estas razones. Y eso me lo dice justamente el nivel de violencia al que llegaban en estas zonas, como lo cuenta el libro que leímos los compañeros Colombia Amarga, y es que la violencia llegaba a unos niveles desmedidos, ¿no? Como de unas masacres y unos asesinatos absurdos, y eso nos dice mucho, ¿no? Eso es una radiografía de lo que pasaba también a nivel educativo en Colombia, pues que la educación era como un cero a la izquierda, ¿no? Y en esa medida, pues si no había educación y no había un nivel de racionalidad adecuado para entender y digerir las propuestas de los diferentes partidos, pues iba a haber violencia. Entonces sí, creo que es un país político, mal político, y que en este periodo de tiempo del que estamos hablando específicamente, la democracia no era una democracia real, teníamos un concepto de democracia muy pobre, como dice el compañero Uriel, una democracia frágil, porque hay un punto que quería mencionar y es cuál era el papel de la mujer, por ejemplo. O sea, la mujer era un cero a la izquierda también. El machismo era el rey, o sea, las mujeres no teníamos ni voz ni voto, entonces, ¿qué clase de democracia es esa? Entonces, somos un país político más no democrático. En el siglo XIX en Europa, creo que al final la mujer tuvo una participación en ese también proceso ¿cierto? Hablaba de los tres poderes y la participación, se comenzó a hablar de la participación ciudadana y el voto en la mujer. Pero en Europa. En Europa. Pero acá, ¿qué pasaba en el campo? Pero aquí llegó el voto de la mujer con Rojas Pinilla. Sí, pues gracias a Rojas. Curiosamente, ¿no? La contradicción. Era muy contradictorio. Claro. Yo quisiera lanzar una pregunta, es ¿en qué momento, aunque en Colombia han habido unos avances democráticos,
una u otra manera, y de esa pobreza, de ese desnivel de pobreza. ¿En qué momento la democracia en Colombia toma un papel más fundamental? Entonces, Elizabeth, no sé, de pronto, como dentro del Frente Nacional vemos como unos avances de una democracia un poco más sustentable, digamos así, con unas bases más sólidas. Bueno, realmente yo pienso que una de las cosas que más impulsó la parte como de la democracia, o sea, por una parte quisiera también como pensar, o considero como una teoría particular, que Colombia es un país que es completamente sui generis, o sea, yo digo, si pudo innovar tanto en la guerra, inventándose tantas cosas tan terribles que todos sabemos y conocemos, también debería poder innovar en un ambiente político. O sea, Colombia no tiene que copiar de Europa un modelo de democracia, tiene que inventar su propio modelo político, que bien puede ser democracia o puede ser otro. Y bueno, y lo que sí vimos, que fue una parte que me parece que dentro de la historia de Colombia se convirtió como en un hito simbólico, la juventud en Colombia, fue lo que tuvo que ver con la séptima papeleta. Me parece que este fue un punto muy importante que le dijo al país un montón de cosas al tiempo. O sea, por una parte, el movimiento estudiantil, estamos hablando de 12 instituciones universitarias que se unieron y dijeron, bueno, aquí te está pasando la Constitución de 1886 y estamos en los 90, ¿por qué seguimos con esa Constitución? Entonces ellos dijeron, no, definitivamente tenemos que reinventarlos, y el hecho de que fueran estudiantes los que dijeran, tenemos que hacer un cambio a nivel constitucional, implicó todo un cambio que realmente fue revolucionario a nivel democrático, porque estamos hablando de que generalmente en un país la constitución cambia porque el Estado es quien decide que la constitución debe cambiar. Este fue un caso completamente sui generis. Si bien el pueblo es el constituyente primario, o sea, es decir, es quien debe decir cuándo cambia o no cambia la ley, generalmente en la práctica eso no se da. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los estudiantes dijeron, no, estábamos cansados, esto no nos representa, esto no está funcionando, y salieron a marchar y salieron a decir que tenían que hacer las cosas diferentes. Y ellos fueron los que promovieron eso, y entonces eso generó que hubiera unos cambios y que se tuviera que abrir a una constituyente. Y esa constituyente, lo vemos en la Constitución del 91, partió precisamente de una participación ciudadana. Y es una de las partes que hace de nuestra Constitución, la Constitución del 91, incluso un ejemplo a nivel internacional de una Constitución. Las acciones que se crearon con la Constitución, la acción de grupo, la acción de tutela, fueron revolucionarias en su época y tenían que ver con la participación ciudadana. Entonces, en ese sentido, lo que les decía anteriormente, o sea, somos un país político que a veces hace cosas muy chéveres y a veces hace cosas que no son tan chéveres. Este fue un buen ejemplo. Yo veo que desde los años 60 a 70, 80, la Segunda Guerra Mundial, vienen unas generaciones nuevas, quieren una sociedad, quieren hacer algo, una participación. En Colombia viene todo esto de la globalidad que impulsa. Colombia se da cuenta que es un país plural, ¿no? Plural cultural, digámoslo así. De cierta manera, participación en sus intereses, en su vida, en su cultura, y creo que lo logró. Es decir, lo valoro, que hizo algo de la historia, algo nuevo en Colombia. ¿Qué piensa Omar? Sí, a mí realmente me parece que han habido, en Colombia no todo ha sido malo. Yo tengo la posibilidad, por ejemplo, también de ver que aquí en Ecuador, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Y de hecho hemos tenido una época muy difícil de gobernabilidad, desde finales de los 90 hasta bien entrado el siglo XXI. Pero definitivamente no hay que dejar pasar el hecho de que realmente, como lo decía Claudia, somos demasiado violentos, ¿verdad? O sea, se nos ha metido una raíz violenta que ha sido y que yo creo que todavía va a ser muy difícil superarla. Yo pienso que toda esta idea de las guerrillas que se formaron inicialmente, tanto liberales como conservadoras,
y esta idea, como tú bien decías, Mónica, de ir a matar solo por a una escuadra o a otra, o a un partido a otro, ha dejado unas huellas demasiado profundas en nosotros, ¿no? Yo también, lo que sí, con Claudia, concuerdo en algunas cosas, pero también veo que nosotros, claro, como país, incluso cuando hablamos de cuando nos liberamos, entre comillas, o cuando nos independizamos, a veces pensamos que somos muy lejanos, entre comillas. Por ejemplo, yo tengo la idea de que cuando nos independizamos fue como una independencia de los europeos que estaban aquí con los europeos que estaban allá. O sea, a mí siempre me da esa idea porque fueron los criollos de aquí, que eran europeos, con los europeos de allí, ¿no? O sea, evidentemente eso en algún momento tenía que pasar, en algún momento tenía que ocurrir, era un proceso histórico que tenía que ocurrir. Pero es verdad que no hemos cambiado esa idea de que siempre estamos copiándonos las cosas, siempre estamos pensando, no, pues hagamos lo mismo como lo hacen en Estados Unidos o lo mismo que hacen en Europa, y parece que esos son nuestros modelos, ¿no? Y eso evidentemente no nos ayuda. Yo solo quería mencionar una cosa, Auriel, antes, porque yo leí otro libro, yo leí Abraham entre bandidos, y solo mencionar brevemente que este libro al final, que se pone en el año 54, habla acerca, es una historia de un secuestro por 10 días de este Abraham por parte de un guerrillero liberal, y evidentemente narra todas las violencias y en el cómo las familias del común, al final sean conservadoras, que sean liberales, pues tenían que vivir con esa tragedia, tenían que sobrevivir y seguir adelante con ese tipo de tragedias. Yo pienso que el colombiano, gracias a Dios, tiene al final una fuerza que le ayuda a superar también situaciones muy complicadas, muy difíciles. O sea, tenemos una fuerza para poder reconstruir, y yo creo que estamos, todo lo que se vivió en esos años, y yo estoy de acuerdo que nos ha ayudado ahora a generar un proceso que yo espero que sea realmente de reconciliación y que sea de ánimo para generar un país más inclusivo. Hablando ya de los libros que leímos, podríamos hacer como una especie de qué te llamó la atención aunque ya lo hemos mencionado, ¿no? Sí. De libros. Coincidencialmente los tres leímos y Abraham entre bandidos. Abraham entre bandidos. Es una novela. Es una novela, pero de Tomás González, que está ambientada en el año 1954, es decir, en plena dictadura. Mónica, ¿qué te llamó la atención de Colombia? No, pues más que llamarme la atención, me entristeció muchísimo, ¿no? Porque este libro de Colombia Amarga es esa radiografía que hace Germán Castro Caicedo de lo que pasaba en los lugares más recónditos del país, ¿no? Y justamente esos hechos de los que seguramente la gente en las ciudades y la mayoría de los políticos no tenía idea, o si tenía idea le importaba muy poco, porque finalmente el trabajo del político el objetivo del trabajo político es el bienestar de su pueblo, pero eso no se veía para nada ejecutado porque la violencia que vivían muchos pueblos era insoportable, ¿no? Entonces los testimonios de mucha gente diciendo tengo miedo de salir, no puedo ir ni siquiera a mercar, mis hijos están muriendo de hambre porque si salgo y yo soy liberal y estoy viviendo en este pueblo de conservadores me van a linchar, me van a matar. Y todo lo que se empezó a tejer a raíz de esa situación política, ¿no? Entonces, de situaciones de contrabando, situaciones digamos, yo creo que también en ese sentido surge la necesidad de la gente por sobrevivir, y ahí se abre el capítulo del narcotráfico, ¿no? Porque el narcotráfico empieza a desarrollarse fuertemente en los 60 en Estados Unidos, y Colombia tiene, digamos, la materia prima, y los campesinos no tienen trabajo, no tienen, digamos, oportunidades de una calidad de vida decente. Entonces empieza también este negocio, digamos, a entretejerse en la medida en que estas situaciones políticas del bipartidismo generan inseguridad económica, inseguridad a todo nivel para el pueblo colombiano. Entonces, lo que más me impactó del libro, lo que más me conmovió fue la cantidad de testimonios tan tristes y tan desgarradores que se generaron a partir de esta contienda, pues, de esta situación del bipartidismo. Bueno, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con como esa parte, también, pero yo
quisiera rescatar una cosa como de otras lecturas que estuve haciendo y quisiera compartirles como dos segmentos que aparte. Entonces, esta es una parte de una crónica que hizo Fabiola Calvo acerca de las mujeres desplazadas en Colombia. Esto tiene que ver también con la época de la violencia. Entonces, Colombia vive en conflicto armado desde hace más de 50 años, entre el campesinado dividido por la dirigencia de los partidos liberal y conservador, luego entre el Estado y la guerrilla que lucha por una supuesta liberación nacional, y desde los 90 el narcotráfico ha permeado a todos los actores armados, económicos, políticos, de derecha, sostenido por a cerca de 4 millones de personas. Las más absurdas, las mujeres. Sus cuerpos han sido convertidos en campos de batalla. Y bueno, en esta crónica Fabiola habla específicamente del tema de la mujer y cómo la mujer fue víctima de la violencia, y un poco respecto a lo que les decía, Colombia tuvo la particularidad de inventar unos nuevos métodos de guerra y unas nuevas armas de guerra que sobrepasaban cualquier cosa que pudiéramos haber visto antes. Pero quisiera rescatar de esta lectura, y también pensando en la literatura de Gabriel García Márquez, que tienen en todo caso, especialmente García Márquez en esto de todas formas esperanzador. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un testimonio de una de las mujeres que hizo parte de la historia de la crónica, que dice: yo nunca me he considerado víctima, de hecho mi palabra, pero siento que me estigmatizaron de todos los lados. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Ella qué iba? A que ella finalmente, porque, o sea, el perdón es una cosa que yo hago por mí, no es una cosa que yo hago por alguien. Yo no ser una víctima, ya no es una víctima. Y eso hace esa parte esperanzadora, que también yo lo veo, por ejemplo, muy en la literatura de Gabriel García Márquez. O sea, si lo vemos, o sea, si describe y está narrando de una forma muy cruda todo lo que ocurre en la violencia. Y tiene de la violencia y de la violencia, que es un poco lo que nosotros vivimos, como, sí, todos se matan, todos mueren, y soy completamente apático al tema porque ya sé que todos se matan y todos se mueren. Y está todo eso, pero de las historias de unos personajes que siempre están movilizados por una esperanza, tienen esperanza, y al final de los libros de Gabriel García Márquez vemos que la historia se desenrolla y que van a ser felices. Y pienso que eso también es una de las cosas que hace que el pueblo colombiano sí se impulse hacia la democracia o de una vez las cosas. Y es como ese no permitir que la esperanza se vaya. No es fácil, porque la gente que le mataron a su familia, que sufrió tantas cosas tan cree en la paz, porque ya no hay esperanza. Y eso también fue lo mismo que se ve en las marchas estudiantiles, es lo mismo que se ve en todo. Y eso es lo que sí debe ser exaltado de cómo es el colombiano. Y es que esa esperanza, o sea, que tiene esperanza, realmente espera que las cosas sean mejores y crees que las cosas sean mejores. Y por último, quisiera decir también que veíamos una parte que también es muy importante y que ocurre no solamente en Colombia, sino diría yo que en todo el mundo, y es como el arte, por otra parte también un poco una cura para la violencia. Entonces, por ejemplo, aquí uno de los principales autores que ha retratado esa época de la violencia pues fue Fernando Botero. Como sabemos, él hizo un montón de piezas que tenían que ver con la época de la violencia, la llamada época de la violencia. Pero de Bernardo Salcedo, que hacía esta pieza, y Doris Salcedo, que pues como sabemos Doris Salcedo pues es completamente relacionada con el tema de la violencia. Y son piezas que están relatando todo lo que ocurría con la violencia y lo que ocurría precisamente en esos lugares donde la gente no podía llegar. Y eso también es una parte de esa sanación, quizás considero yo, porque el artista a través de su obra está un poco saliendo de eso. Es como pensar en Europa o en Estados Unidos y el montón de películas sobre la guerra que han hecho. O sea, es una cosa que tenían ahí en la cabeza y que de alguna forma tiene que salir. Y el arte casi siempre resulta siendo como esa vía por la que tiene que salir y que va a generar más esperanza, y que es lo que finalmente. Yo veo dos aspectos del libro de Colombia Amarga. Una es que los campesinos han sufrido y
y siguen sufriendo las consecuencias de la violencia en Colombia, históricamente. Y segundo, entiendo por qué también muchos colombianos se han ido del país. Leí acá de Germán Castro que en el año 76 se fueron a Ecuador 18.000 colombianos a buscar nuevas oportunidades, a Venezuela, en fin, a varios países, porque no encontraban las oportunidades y no las siguen encontrando muchos colombianos, precisamente porque los políticos, los que manejan la política de nuestro país, pues han descuidado históricamente la parte rural. Para concluir este debate, 45 segundos, una conclusión cada uno. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un debate muy fructífero. Yo pienso que la democracia en Colombia, como lo hemos comentado, y estoy de acuerdo en eso, es algo que se está ahora, algo que está madurando y que yo espero que los frutos de esa democracia se vean en definitiva en un mejor progreso para todos, ¿no? Un progreso en todos los sentidos para las personas del país. Yo pienso que ha sido fundamental esa segunda mitad del siglo XX, sobre todo ¿para qué? Para establecer qué es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ahora a inicios del siglo XXI. Bueno, pues para concluir, creo que los procesos que se están llevando hoy en día, el proceso de paz, digamos que denotan la necesidad que tiene el pueblo colombiano por hacer un alto en el mundo. Justamente, digamos, a pesar de que ha sido una historia de una violencia, creo que eso nos ha hecho hacernos cada vez más conscientes de que de verdad necesitamos cambiar la política en este país. Yo creo que es un proceso que va a ser muy largo, que lleva pues más de 50 años fraguándose, pero que hay esperanza, que el hecho de haber firmado el proceso de paz creo que es el mayor logro al que ha llegado este país hasta el día de hoy, y pues que hay mucha esperanza para la gente joven de aquí en adelante. Hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar. Bueno, yo creería que como tal una conclusión no podría haber, porque la política es una cosa que se mueve constantemente, siempre va a cambiar. No podemos hablar de una evolución porque no sabemos si lo que hay hoy puede que sí sea mejor que lo que hay antes o puede que sea mejor que lo que habrá en el futuro, no sabemos. Pues es lo que está en movimiento y depende realmente de la calidad de personas que están tanto en los estamentos del Estado como en la sociedad, porque finalmente la política es el reflejo de la sociedad, igual que el arte, igual que cualquiera de sus expresiones. Y pienso que una de las cosas muy rescatables acerca de todo este trabajo y todo lo que implicó y todo esto, es que si bien nosotros estamos formándonos como licenciados y teniendo en cuenta que la política vive en absolutamente todo, vive en cómo nos comunicamos, cómo nos hacemos todo, y tenemos en cuenta que Colombia tristemente viene en un proceso en el que hay una cultura de violencia. Nosotros como licenciados estamos llamados también un poco como a ver cómo nosotros podemos intervenir dentro de todo ese proceso para que podamos llegar a un estado, digamos, más de paz, o donde podamos vivir muchísimo mejor, sea en la democracia o sea en cualquier otro tipo de sistema político. Pero pienso que realmente esto lo que nos debe dejar es, como nosotros desde nuestra particularidad y desde las cosas que hacemos, cuál es el impacto que tenemos en la política del país. Yo estoy de acuerdo con Elizabeth en una de sus participaciones. Hay mayor madurez de los ciudadanos colombianos en la práctica, más colombianos trabajando en diferentes estamentos. Hay sindicatos, hay bastantes partidos en la cual quieren participar y hacer un cambio. Veo una generación de jóvenes con una gran esperanza, soñadores, que le van a dar en el futuro algo mejor a nuestro país. Hemos hecho un gran debate. Gracias a Omar desde Ecuador. Muchas gracias. A Isabel. En este gran debate. Muchas gracias a la persona por poner este momento, espacio para
ser un lugar de aprendizaje. Muchas gracias.